Muy buenos días tengan todos. Les bendecimos grandemente desde Venezuela y damos gracias a Dios por todas aquellas personas a las cuales podemos llegar a través del mundo. Gracias damos por su vida, les bendecimos grandemente y desde ahora vamos a comenzar con el mensaje de hoy que sé que va a ser de bendición para sus vidas. Bendiciones y nuevamente muy buenos días a todos ustedes que siempre están pendientes de las enseñanzas. Un placer saludarlos en nombre del Apóstol Rey y todo el grupo de Casa de Adoración. Pues un abrazo a la distancia de lo que ya hemos visto aquí en Anaco, pues gracias por su expresión de amor y cariño. Estamos en unos tiempos donde vamos a seguir aprendiendo, donde Dios nos dará las fuerzas para utilizar los recursos que ya tenemos en nuestras manos. Recordamos que terminamos la enseñanza de la semana pasada diciendo aquellas palabras del apóstol Pablo y que teníamos que llamar a tu vida y a la mía las riquezas. Esas riquezas que Pablo anuncia y que dice y que son nuestras. El Dios de paz os santifique por completo en espíritu, alma y cuerpo. Como dice Tercera de Juan, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. En la enseñanza pasada estuvimos hablando de Nimrod, y esa palabra, ese nombre significa gobierno humano. Les recuerdo que Nimrod no es un problema diabólico. Nimrod es el hijo de un hombre que no supo ser rey y sacerdote, que funda la iglesia y funda ciudades con fundamentos terrenales. Por eso es que usted ve en los países, en diferentes países del mundo, situaciones de extrema pobreza, situaciones difíciles. Y hoy vemos unos cambios en los países como Norteamérica, muchos países de Latinoamérica, cambios que están basados en los pensamientos del hombre. Ahora, muchas veces se pregunta que por qué mueren tanta gente en la India, y cuando hoy muchos negocios y grandes fábricas se están produciendo en esas ciudades. Pregunta que nos hacemos nosotros, que por qué es tan difícil gobernar a Venezuela. Porque estas ciudades, o lo que está ocurriendo, son pensamientos de hombres fundados bajo lo que ellos creen. Y porque esas ciudades, esos gobiernos, están fundados bajo el gobierno, escúcheme bien, el gobierno espiritual de los hombres que están bajo maldición. ¿Por qué? Porque todo lo que se opone a Dios y es contrario a Dios lleva a las personas a estar equivocadas en el camino y a cosechar lo que Dios no quiere que ellos cosechen o que el hombre coseche. Recientemente en nuestra bella ciudad de Anaco, y tenemos que aprender a hablar y a prestar nuestros oídos. Recuerde que nosotros tenemos que hablar correctamente de la ciudad donde vivimos, porque no podemos traer maldición sobre nuestra ciudad, porque nosotros estamos en el sitio que estemos, en cualquier lugar del mundo, y somos de bendición. Recuerda, y puedes anotarlo, la tierra que tú maldices puede ser la ciudad de tu próxima generación, donde viven tus hijos. Entonces tienes que tener cuidado y prestar el oído, escuchar con detenimiento
y hablar pensando lo que debes enseñar, lo que debes soltar. Por eso estoy claro que la iglesia no gobierna porque solo canta de gobierno. Y estoy cansado de oír mensajes que dicen que vamos a gobernar, que nos vamos a empoderar, que vamos a salir adelante, pero solamente se queda en palabras. Hay que hacer estrategia para salir adelante. Quiero que entiendas algo. Los apóstoles saben que desatar una ciudad es desatar las almas que están atrapadas en el pensamiento que gobierna de forma humana un sitio. Los apóstoles saben que el desatar de las almas no está en la iglesia, y ahí puede haber un choque en el pensamiento de algunas personas. El desatar las almas está en la ciudad, porque el pensamiento de la ciudad es lo que caza las almas, aun cuando se reúnan en sitio para decir que van a adorar a Dios, pero al salir de esos lugares, y a veces salen contentos, alegres, diciendo que son cabeza y no cola, cuando llegan nuevamente a los sitios donde ellos están, el pensamiento de la ciudad los tiene atrapados completamente. Y quiere mirarlo recientemente. Mire el conflicto de pensamientos entre el presidente saliente de Estados Unidos y el pensamiento entrante. No voy a tocar mucho sobre eso, pero quien ha estado estudiando y ha estado analizando, han visto que este pensamiento que está entrando va totalmente contrario al del presidente saliente. Pero algunos que han estudiado un poco más se han dado cuenta que este tipo de pensamientos que ha calado en Latinoamérica está también llevado a otros países más desarrollados, y muy sutilmente hoy ellos están escalando a sitios de gobierno porque han hecho un plan en el cual han no solamente diseñado cómo hacerlo, sino calculado el tiempo en que ellos podían lograr hacer esos cambios. Y es algo que muchas veces los cristianos, los seguidores de Cristo y los religiosos, ¿verdad?, llamándolo de alguna otra manera, no toman el tiempo para hacer una agenda y decir cómo vamos a lograr las cosas y cómo vamos a ir paso a paso haciendo todo esto. En la Biblia vamos a encontrar las pérdidas también de tiempo que los hombres le traen y en los proyectos en el que Dios pues los ha querido entrar. El proyecto que Dios tenía con Adán se pierde por la decisión que Adán toma. El proyecto con Caín también se sufre pérdida. El proyecto con Noé, aun cuando estuvo en el arca y se salvó él y su familia, también produjo pérdidas. Porque venían con un pensamiento de hombre y una espiritualidad que no era la de Dios. Y después de esas 3 generaciones, pues aparece Nimrod. Allí que ya usted sabe que Nimrod significa el gobierno humano. Es el pensamiento del hombre gobernando y atrapando las almas. Un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas es cuando algunas ciudades, ¿verdad?, están fundadas, y ha pasado y han sido noticias en un tiempo, ciudades que han fundado cerca de un volcán que dice que no estaba medio apagado, que no tenía vida. Pero si usted estudia los volcanes, sabe que un volcán que tenga años sin hacer erupción todavía no se ha extinguido. Y que un volcán que creían haber sido extinguido comienza nuevamente a hacer erupción. Entonces, ¿cuál es el problema?
que la ciudad se situó en un sitio donde estaba un volcán de hacía muchos años y mucho tiempo, y cuando el volcán entra en erupción, se sorprenden, pero quien está violando o violentando ese sistema es el hombre. El volcán estuvo allí hace mucho tiempo. Igual que los volcanes, también los tornados. Hay ciudades donde los tornados siempre tienen unas épocas y las personas se preparan para eso. Se preparan para que el volcán no les haga daño, el tornado, perdón, no les haga daño, pero el tornado va a pasar por ahí y aún preparándose siguen haciendo daño. Entonces es cuestión de sentarse para poder analizar dónde debemos construir, ¿verdad? ¿Qué puede hacernos daño? Y si analizamos a la luz de la palabra, a la luz de lo que Dios quiere, podemos entonces usar los principios divinos para que nuestras vidas sigan avanzando y avanzando para bien. Si hablamos que las ciudades que fundaban Nirroc era para cazar almas y significa el gobierno humano, también debemos hablar del reino de Dios, ¿verdad? Y nos aprendemos los textos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. También encontramos que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. Hemos definido que reino es un sitio donde Dios gobierna, pero cuando tú reinas, escúchame bien, cuando tú reinas o tú estás dentro de lo establecido en el reino de Dios, nada se cierra para ti. Créalo o no, quien vive bajo el gobierno divino ha experimentado que nada se cierra para él o para ella. Pero esto no quiere decir que usted va a lograr todo lo que usted desee, porque muchos de los pensamientos nuestros están basados en pensamientos humanos y no de Dios. Lo que hablamos de que no se cierra es ese propósito eterno que Dios tiene contigo y conmigo, que nos va a llevar al éxito y que vamos a vivir a la manera, a los principios de Dios, y que nada de lo que Él tiene para ese propósito nos va a faltar. Pero hay que entenderlo. La Biblia nos habla de un hombre llamado Melquisedec. Melquisedec se le aparece a Abraham cuando él sale a defender a su sobrino, porque su sobrino estaba viviendo allá cerca de Sodoma, Gomorra, o un rey que vino, y 5 reyes que venían destruyendo la tierra y llevándose a muchos cautivos, y él sale en defensa de su sobrino, y no solamente se trae a su sobrino, sino se trajo a todos aquellos que esos reyes habían llevado cautivos, ¿ok? Con 318 personas, dice, nacidas en su casa, personas que él había entrenado, gente que estaban bajo su mando y que obedecían las órdenes cuando Abraham pues los llevó a combate. Quiero que entiendas esto y lo grabes. Melquisedec es tipo de Cristo, ¿ok? Pero Melquisedec no aparece al que quiere construir un gran templo, o sea, hacer una gran estructura y es tan fácil construir, porque las personas que quieran dar aparecen. Lo más difícil es mantenerlo ya construido. Pero no voy a tocar tampoco eso. Quiero hacerte en tu mente y en tu espíritu entender: Melquisedec, que es el tipo de Cristo, no aparece al que quiere construir un gran templo, una estructura, no
si quiere flotar como Noé en el arca y para pasar el diluvio, óigame bien, y en esta mañana, no, Melquisedec o Cristo solo aparece al que quiere gobernar. Y eso puedes anotarlo. Si usted de verdad quiere gobernar en la medida y en los principios del reino, ahí Cristo comienza a revelarse a su vida y usted puede revelarlo y ayudar a otro a conocer a Cristo. Miren, la unción apostólica, y definimos unción, y usted debe saberlo, pero para algunos que se han añadido al grupo y no sabe, unción es la capacidad para realizar un trabajo, la capacidad que Dios te da para realizar un trabajo, la capacidad que usted adquiere y se hace profesional en aquel don que Dios le ha dado. Entonces, la unción apostólica y profética no se le va a manifestar al que quiere cumplir el sueño que Dios me dio, porque así son muchas cosas. Muchas personas, no, Dios me dijo que hiciera esto, Dios me dijo que hiciera otro, y usted ve que cómo se están construyendo lugares de adoración a Dios y mucha gente colabora, pero la pregunta es, ¿sería Dios el que mandó a hacer eso? Entonces, algunos dicen, bueno, yo siento de Dios o creo que Dios, oí a Dios decirme que pintara un cuadro, yo quiero construir un orfanato, sé que Dios lo puso en mi corazón, yo quiero ayudar a los ancianos, yo quiero repartir comida y todo eso está bien dentro de lo que debe hacerse. Pero el problema es que si ese fue el destino final que Dios te envió a hacer, si ese fue el destino final, Abraham, aunque en algunos aspectos de su vida se desvió del camino, Dios enderezaba el camino porque Abraham quería agradar a Dios basado en los principios de él. Y aunque cometió muchas faltas, Dios dice que tenía fe en él. Abraham fallaba, pero Dios sabía que él lo podía lograr porque Dios conocía el corazón de Abraham. Dios conoce tu corazón, Dios conoce el mío y sabe hasta dónde podemos llegar. Porque hablando, lo decimos muy bonito, sí, yo quiero servirle a Dios, pero cuando se llegan las situaciones, ahí es que vamos a demostrar hacia dónde vamos nosotros. El problema no es darle, ayudar a las personas, pintar el cuadro, construir la estructura de una iglesia, llegar a hacer un orfanato, sino la pregunta es si ese es el destino final a donde Dios te quiere llevar. Bueno, me acaban de hacer una pregunta. ¿Y cómo sabemos cuál es el destino final? La pregunta que siempre las personas hacen cuando hablamos de propósito es que comenzamos a ver a Dios funcionar en nuestras vidas, guiándonos hacia aquello que nos obliga a dejar cosas que nos gustan, que no nos está produciendo nada. Y Dios dice, yo no te mandé a hacer esto, que aunque te gusta, te has dado cuenta que te quita tiempo, que te quita sueño y no te produce nada. Y la Biblia establece que la bendición de Dios es la que te va a llevar hacia adelante y no produce tristeza con ella. ¿Y cuánta gente hay en negocios, en proyectos que no les avanzan y no quieren dejarlo? Y no es porque Dios me dijo, ese Dios me dijo, lo utilicen en forma de orgullo, porque ellos no quieren dejar eso porque van a decir fallaste y perdiste. Señores, hay cosas que yo he hecho en la vida en las cuales sentí que Dios me dijo
creí que Dios me dijo y Dios no me dijo nada. Y lo que hizo fue meterme en problemas o meterme en deudas. Pero como soy su hijo y él me ama, nunca deja de ayudarme. Me provee y no es que me da, sino que tengo que producir y pago la deuda y sigo adelante, pero lo mejor es o lo mayor es reconocer que Dios nunca me envió a mí y pedir perdón porque Dios no me envió a hacer eso, sino que a mí me pareció y a mí me gustó eso. Lo más difícil es dejar lo que me gusta para hacer lo que en verdad me produce la bendición de Dios. Ayer conversaba también y le decía a las personas que aunque usted utilice fe para llegar a Cantaura, aquí mismo, de Anaco a Cantaura, y usted diga, tengo fe, voy para Cantaura, y usted agarra la ruta que va a Puerto La Cruz, y las personas que van con usted, que tal vez sean sus hijos, un amigo, y le diga, pero por aquí no se va hacia Cantaura, usted dice, tenga fe, yo tengo fe que vamos a llegar. Él no conoce el camino, puede tener toda la fe del mundo, puede llegar a la ciudad de Puerto La Cruz y ve el mar y decir, no, es que abrieron otro camino hacia Cantaura y ahora pasa por el mar. O sea, nuestra mente nos hace creer que la fe que yo ponga me va a llevar hacia lo que yo quiero. La fe bíblica es para hacer y realizar lo establecido por Dios. Quisiera en esta mañana que Dios me diera las palabras para hablarle a tu espíritu, porque siempre pido eso, porque a veces hablamos y las palabras quisiera que las pudieran entender y engranar. Pero básicamente, si Cantaura está hacia el sur y yo agarro hacia el norte, por más fe que tenga, voy a llegar a Puerto La Cruz y no a Cantaura. Así que hay que pararse, detenernos, y a veces andamos en el rumbo equivocado. Y ojo, porque muchas personas han entregado la dirección de su vida a otras personas y aún a sus hijos que no están tan claros en el amor a Dios como ellos, que pueden funcionar manejando mejor el dinero, pero no entendiendo que lo principal es Dios en su vida, y eso produce muchas pérdidas. La Biblia nos habla de que somos reyes y sacerdotes. En el tiempo de Abraham, el rey, ¿verdad? Y el sacerdote tenían su oficio. El sacerdote hacía sacrificio, la adoración hacia Dios y los sacrificios para perdón de pecados. El rey gobernaba para que el pueblo pudiera vivir de la mejor manera. La calidad de gobierno de un rey se refleja en la calidad del gobierno de un país. O sea, la calidad de presidente y de gobernante que tenga un país es lo que va a hacer cómo se mire todo ese pueblo. En el tiempo de Abraham, el sacerdote hacía los sacrificios y la adoración a Dios. En el tiempo actual, ¿verdad? Cuando Pedro dice que somos reyes y sacerdotes, no es que somos sacerdotes para hacer sacrificio, porque en el libro de Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote. El sacerdote es Cristo, que ya hizo el sacrificio, y ahora si asimilamos que nosotros somos sacerdotes, somos para la adoración, manifestar la adoración a Dios. ¿Ok? Dice que somos reyes. ¿Y somos reyes por qué? Porque tenemos que saber estructuras de gobierno
manejar el dinero, manejar la administración y ser responsable con todo lo que Dios puso en nuestras manos. Bien lo dice la Biblia cuando dice, Santiago, si bien recuerdo, ¿alguno desea obispado? Buena cosa desea, pero el obispo debe ser marido de una sola mujer, no dado el vino, no pendenciero, que maneje bien su casa. Y ese que maneje bien su casa, allí es que maneje bien sus negocios. Y su casa también es un negocio de Dios. Entonces, cuando entendemos esto, podemos entonces avanzar. Por eso siempre les digo, hay que detenerse, mirar hacia atrás, por qué estamos aquí, qué tenemos que corregir y seguir avanzando. Recuerda que el rey y sacerdote no viene para lindos cultos, viene para cuestión de enemigos, no con evangélicos. Y hay que detectar cuáles son los enemigos que tenemos en nuestra vida. Cuando aparecen los apóstoles y los profetas, ellos te van a cubrir de tus enemigos. Y no sé qué concepto tienes tú de enemigo, pero a veces la Biblia dice que los enemigos del hombre son los de su propia casa. Y eso lo basan también en unos textos bíblicos que Jesús mismo lo dijo. No nos alcanza el tiempo para hablar de todo esto, pero la Biblia nos enseña que nuestra casa, donde vive Dios, el enemigo, fíjese usted, Hebreos lo habla bien claro, nosotros somos construcción de Dios y Dios vive en esta casa, pero en mi cuerpo, que es el templo de Dios, ¿ok? Si mi cuerpo, mi alma, mi mente son donde Dios vive, ¿qué está pensando mi mente? ¿Qué quiere mi alma y qué manifiesta mi cuerpo? Cuando aparece el rey y el sacerdote, porque el rey es el que trae el gobierno de Dios, Cristo mismo en nosotros, la esperanza de gloria, el sacerdote que te enseña adoración, la pregunta ahí es, ¿qué adoración estás manifestando? ¿Es una adoración humana o es una manifestación en el espíritu? Porque Dios, dice la Biblia que Dios busca adoradores. Adoradores que le adoren en espíritu y en la verdad. O sea, no es que yo cante bien y me aprenda los coros, que tengo que cantarlo y tengo que aprendérmelo, sino que sale de mí como adoración a Dios. Y nadie puede tener una adoración genuina si no tiene la revelación de Cristo en su vida. Porque una cosa es una adoración aprendida y otra cosa es una adoración revelada por Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y es por eso que cuando aparecen los apóstoles y los profetas, te repito, ellos te van a cubrir de tus enemigos y la mayoría de nuestros enemigos son nuestros pensamientos, nuestras formas de hacer las cosas que no queremos corregirlas porque algunas nos han funcionado así la aprendimos, pero las cosas han ido mejorando. Es como cuando queremos quedarnos con esas computadoras viejas y a veces que repotenciarlas y le damos, pero nunca llegarán a los niveles de las computadoras modernas, las cuales han sido no solamente repotenciadas, sino que han sido configuradas de una manera mucho más avanzada. Quiero decirte, para concluir, porque creo que esta clase que estamos tomando nos va a llevar 3 o 4 domingos más, porque vamos a entrar a tocar también paternidad en eso. ¿Por qué? Porque los hijos nunca se sacan el apellido de encima. Escúchame bien. Los hijos
nunca se sacan el apellido de encima. O sea, la genética que tú tienes no las puedes cambiar. Usted puede decir, bueno, pero yo me puedo cambiar el apellido, ponerme el apellido de otra persona, y está bien, eso se puede hacer de forma legal, pero genéticamente usted tiene un padre y esa carga genética va con usted allí. Entonces, hay una diferencia entre lo que es cobertura y lo que es paternidad. Por eso hay mucha gente pidiendo cobertura para que les cubran sus gastos, para que lo ayuden en lo que sea. Y otra cosa es paternidad. Y te voy a dar una definición de paternidad. Un padre, escúchame bien, un padre no es alguien que está esperando una buena respuesta de sus hijos. Un padre es alguien que no abandona a sus hijos, aunque sus hijos lo ignoren durante su existencia. Te lo voy a repetir. Un padre no es alguien que está esperando una buena respuesta de sus hijos. Un padre es alguien que no abandona a sus hijos, aunque sus hijos lo ignoren durante su existencia. Y eso ha pasado. ¿Cuántos no han abandonado a Dios? Pero Dios nunca los ha abandonado a ellos. Porque Dios no abandona su creación. Dios ha sido siempre responsable y por eso siempre digo que Dios nunca ha perdido el control. Mire, Dios nunca abandonó su responsabilidad sobre los hombres. Y aún con todas las fallas que tenga, Dios sigue siendo responsable en lo que Él tiene que hacer, no en la irresponsabilidad de los hombres. Dios nunca abandona su responsabilidad sobre los hombres, aunque los hombres hayan vivido en la tierra ignorándolo a Él. Siempre Dios va a ser responsable. Y por eso Dios no anda buscando culpables, anda buscando responsables para cambiar las cosas que hay que cambiar sobre esta tierra. Y quiero que escribas esta frase y como siempre te digo, la pones en un sitio donde la puedas ver en esta semana y estudiarla. La frase es la siguiente: Dios siempre te dará la solución en tu casa con lo que tienes en tu casa. Dios siempre te dará la solución en tu casa con lo que tienes en tu casa. Hebreos capítulo 3. Y voy a leerlo hasta el verso 6. Dice así: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Y aquí está el secreto. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Te repito, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Nosotros tenemos la solución porque Cristo
está en la casa y nosotros somos la casa. Y a veces dejamos a Cristo a un lado, a Dios a un lado, y sigue diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Nosotros somos la casa de Dios. No esperemos una casa en la eternidad y después que partamos de este mundo. Nosotros somos la casa de Dios. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo funcionando a plenitud en nosotros va a acomodar y a dar la solución, aunque nos duela, para que nosotros funcionemos de la mejor manera. Por eso la frase, Dios siempre te dará la solución en tu casa, porque tú eres la casa de Dios. Con lo que tienes en tu casa, que está dentro de ti, Cristo, la esperanza de gloria. Feliz inicio de semana. Espero que puedas entender esta palabra y que en tu espíritu se abra un compás aún mayor si la estudiamos. Quiero también, antes de despedirnos, dar las gracias a los que tomaron su tiempo y a través de las redes y en el WhatsApp interno pudieron hacerme preguntas. Estuve con una familia conectada con ellos el día martes. Estuvimos más de 40 minutos haciendo preguntas, indagando, y tomaron su tiempo. Siempre vamos a tener tiempo para ayudarnos unos a otros, porque aprendemos unos de otros. Les recuerdo que todavía estoy esperando respuestas sobre la pregunta que les hice de Jesús en el Getsemaní y del Jesús en la tentación. Es un abrazo y un placer comunicarnos con ustedes desde Anaco, Venezuela, en el estado de Anzoátegui. Saludos a todos los que están dispersados en el mundo. Recuerden, si usted está en la ciudad donde Dios lo envió, las cosas no van a ser tan difíciles. Si usted deja que Cristo gobierne su pensamiento, la vida va a cambiar. Eso no quiere decir que usted va a ser un autómata. Eso va a decir que usted va a mostrar la gloria del Eterno en su vida. Feliz inicio de semana. Recuerden, ámense, salúdense y respétense. Les recordamos, estamos abiertos para sus preguntas y también queremos aprender de ustedes. Bendiciones y muy feliz día.